Listo, ok, saludos de nuevo, bendiciones. Vamos entonces a resolver nuestro segundo ejercicio de equilibrio traslacional. Aquí observamos entonces un sistema bastante sencillito, una caja con masa de 50 kilogramos arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La pregunta es, ¿cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si una fuerza de 250 newtons sobre la cuerda es requerida para mover la caja con rapidez constante de 20 metros por segundo, como se muestra en el diagrama? Entonces, lo primero que hacemos es identificar los datos que me están informando en el ejercicio. Lo primero que todo es encontrar, tenemos la masa de la caja que se va a mover, que se va a arrastrar por medio del piso y es de 50 kilogramos. ¿Listo? Entonces aquí encontramos que existe una fuerza que se está aplicando de 250 newton y que vamos a llamarle al ángulo alfa, este que está aquí, como vemos en el dibujo, vamos a llamarle alfa. Efectivamente es de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento? Es decir, que lo que me están preguntando en esta ocasión es el coeficiente de rozamiento que hay entre la caja y esa superficie por donde se va a deslizar o por donde se va a arrastrar cuando se le aplique esa fuerza de 250 newton y que se supone que es de una fuerza constante. Esa fuerza que se le está aplicando es de 250 newton para que esa caja entonces se mueva con una velocidad constante que me está indicando aquí que es de 20 metros por segundo. Entonces, analizando el ejercicio, listo, vamos a encontrar el coeficiente de rozamiento de manera que cuando se aplique esa fuerza de 250 newton de manera constante, el bloque se mueva con una rapidez que entendemos es constante. Esa rapidez va a ser constante, es decir, que se va a mover con un MRU. Entonces, como se va a mover con un MRU, ya entendemos que vamos a aplicar el principio de inercia que vimos en el ejercicio anterior, que es que la sumatoria de fuerzas involucradas sobre ese cuerpo debe ser igual a cero, exactamente. Entonces, vamos a resolverlo. Lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. Ese siempre va a ser nuestro movimiento inicial. Vamos a dibujar un plano cartesiano aquí, bien sencillito. Listo, aquí lo estamos dibujando. Queda un poquito largo ahora sí. Entonces, aquí dibujamos entonces en ese plano cartesiano nuestro objeto que es el protagonista de este ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a dibujar las fuerzas aplicadas sobre ese bloque, sobre esa caja, perdón, de 50 kilogramos que están involucradas. Lo primero que encontramos es que la caja está sobre una superficie y esa superficie aplica una fuerza hacia arriba, una fuerza perpendicular a ella, que ya nosotros sabemos que se llama fuerza normal. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el peso de la caja, que siempre va dirigida hacia el centro del planeta y que nosotros pues le podemos llamar peso, W, weight en inglés. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? La fuerza de fricción. Si la fuerza que se le aplica va en esta dirección, como estamos dibujando aquí, formando un ángulo de 30 grados con respecto a la superficie y se va a deslizar, entonces entendemos que esa caja se va a mover hacia la derecha. Si esa caja se mueve hacia la derecha, entonces la superficie le va a producir o le va a provocar una fuerza en sentido contrario que se va a oponer a ese movimiento que nosotros sabemos que se llama fuerza de fricción. Entonces, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Entonces tenemos AF sub R y acá tenemos la fuerza F que le está aplicando la persona. Puede ser a través de una cuerda o lo que sea, pero forma un ángulo de 30 grados con respecto, aquí 30 grados con respecto a esa superficie, hacia el suelo. Entonces,
¿Qué hacemos? Vamos a aplicar el principio que ya entendemos que es el obligado aquí, porque la caja se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que va a tener un equilibrio traslacional. Entonces comenzamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X y encontramos en el eje X ¿qué fuerzas? Encontramos a la fuerza de fricción que va en sentido negativo, tomando como referencia nuestro plano cartesiano. ¿Y qué otra cosa estamos viendo aquí? Aquí vamos a observar que la fuerza F está en un ángulo de 30 grados, está en el primer cuadrante. Ahí vamos a encontrar que esa fuerza tiene realmente dos componentes. Una componente en el eje X que vamos a llamar F sub X y otra componente en el eje Y, lo vemos aquí, que vamos a llamar F sub Y. Entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo que se forma para poder aplicar el método que hemos estudiado antes, que es el método de descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares. Entonces, para este caso, la fuerza que estamos mencionando, la sumatoria de fuerzas en X, tenemos a la fuerza de fricción que va hacia la izquierda en el eje de X y tenemos una componente de esa fuerza 250 newton de 30 grados con respecto a la horizontal, pero en el eje X. Entonces nos vamos a encontrar que como va hacia la derecha va a ser más F sub X. No encontramos otra fuerza en el eje X, por tanto toda esta suma va a ser igual a 0. Aquí podemos enseguida aplicar la descomposición de vectores para poder saber de cuánto vale esa fuerza F sub X, esa componente en X. Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta siempre es con respecto al ángulo que vamos a trabajar. Aquí el ángulo de 30 grados está ubicado en esta posición como lo estamos viendo. Con respecto a ese ángulo de 30 grados, F sub X, ¿qué viene a ser? F sub X en este caso es el cateto adyacente. Y F sub Y, de paso lo mencionamos, es el cateto opuesto. ¿A quién? Al ángulo de 30 grados. Entonces, F sub X, vamos a hacerlo con un verdecito, entonces va a ser igual a la hipotenusa, que va a ser el módulo de la fuerza F por coseno del ángulo alfa. Entonces, aquí vamos a tener que F sub X es igual a ¿quién? Es igual a los 250 newton por el coseno de 30 grados. Cuando vamos a trabajar con estas funciones trigonométricas y los ángulos están en grados, asegurémonos de tener la calculadora científica en el modo de degrees, que sería grados, en sexagesimal. Entonces 250 coseno de 30 grados, eso va a ser igual a 216,50 newtons. Aquí ya tenemos la componente en X. Vamos a hallar la componente en Y para facilitarnos al momento de hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria, entonces, la componente en el eje Y sería el módulo de la fuerza F por seno del ángulo alfa. Sustituimos los valores, sería 250 por seno de 30 grados. En esta ocasión, entonces, la componente en el eje Y va a ser 250 por seno de 30 grados y eso es igual y eso va a ser 125 newtons. Entonces ya tenemos las dos componentes en el eje X y en el eje Y de esta fuerza. Ahora sí, nos vamos para acá donde estábamos resolviendo. Tenemos entonces estas ecuaciones y va a quedar de esta manera. F, la fuerza de fricción va a ser igual a la componente en X de la fuerza aplicada a 250 newton. Y ya nosotros sabemos cuánto vale, que es 216,50 newton. Es decir, que la fuerza de rozamiento va a ser de 216,50 newton. Ya aquí tenemos el valor de la fuerza de fricción. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué otra cosa nos queda por resolver? Vamos a resolver ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje de las Y. ¿Qué encontramos en el eje Y? Encontramos la fuerza normal, que es positiva porque está hacia arriba. ¿Qué encontramos también?
hacia arriba la componente en el eje Y de aquella fuerza de 250 newton que estamos aplicando, menos el peso de la caja que va a negativo porque apunta hacia abajo en el plano cartesiano, y todo eso es igual a 0. Entonces, ahora sí, tenemos la fuerza normal. Por un lado, tenemos la componente del valor de la componente en Y de la fuerza de 250 newton, y tenemos el peso por la fórmula que ya conocemos para hallar peso, que es la masa por la gravedad. Entonces podemos despejar la fuerza normal. Eso nos va a quedar de esta forma: el peso menos la componente en Y. Sustituimos los valores. El peso de la caja va a ser los 50 kilogramos por la aceleración de la gravedad promedio de la Tierra, que sería 9,82 metros por segundo cuadrado, menos la componente en Y, que ya encontramos que era 125 newtons. Entonces, hacemos todas estas operaciones y nos va a quedar que la fuerza normal es igual a ¿cuánto? Entonces, en la calculadora tomamos, abre paréntesis, 50 por 9,82, cierro paréntesis, menos 125. Eso nos va a dar una fuerza normal de 366 newtons de fuerza. Entonces tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza de fricción. Recordemos que la fórmula de fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Ya tenemos el valor de la fuerza de fricción y tenemos el valor de la fuerza normal. Despejamos el coeficiente de rozamiento y aquí vamos a obtener que queda F sub R sobre F sub N. Sustituimos los valores y nos va a dar 216,50 newtons sobre 366,00 newtons. Entonces, el coeficiente de rozamiento, en este caso el rozamiento cinético, va a ser igual a la división de 216,50 entre 366,00 newtons. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 0,59. Recuerden que aquí las unidades se cancelan, newton con newton, y este valor que encontramos del coeficiente de rozamiento es un valor adimensional, es decir, que no tiene unidades de medida. Y aquí encontramos la respuesta de este segundo ejercicio. Espero que se haya entendido este segundo ejercicio, y ahora el posterior es de equilibrio rotacional. Ahora sí, nos vemos en el siguiente.